Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados, a esta hora, el movimiento Asamblea Constituyente se reúne en manera virtual con amigas y amigos de todo el mundo y discute un tema de relevancia para nuestra propuesta de rescatar la soberanía nacional en manos del pueblo chileno y convocar a una asamblea constituyente que nos permita recuperar a Chile para los chilenos. En esta oportunidad, el tema central que está en el debate es el Día Internacional de la Mujer y para ese efecto tendremos la participación de tres notables exponentes de esta demanda de los derechos de la mujer, de la reivindicación de género, a quienes voy a presentar enseguida. Previamente me permiten que haga un llamamiento para que todas y todos podamos cooperar con las actividades que están anunciadas para el día lunes a las 7 de la tarde. Muchos grupos de ciudadanos le van a cambiar el nombre a algunas plazas, algunas calles, algunos íconos, un rescate cultural, ¿no? En la mañana va a haber a primera hora, va a haber movilizaciones en distintas plazas de todo el país, poniendo los nombres apropiados a las calles y a los monumentos. Luego en la tarde, a las 12 al mediodía, habrá una paralización de trabajos en los centros laborales públicos y privados para que haya una conversación fraternal entre todas y todos y ojalá compartir el almuerzo, la merienda, el lunch, el tentempié, etc. Luego entre las 3 de la tarde y las 19 horas habrá mítines y acciones callejeras en distintos puntos de la capital, en particular en Santiago será en la zona que va el Metro Los Héroes, el Metro El Salvador y Metro Baquedano, para terminar a las 21 horas con un gran caceroleo, ¿no? Yo espero que entre todos acuerpemos en esta actividad y así como fue el 8 de marzo del año pasado y el del antes pasado, en realidad el 8 de marzo del 2019 fue muy relevante para gatillar lo que vino después, mucho antes del 18, ¿no? Del 18 de octubre. Bueno, entonces decía que este programa lo hacemos todos los sábados y se transmite vía Facebook, por el Facebook Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho y Capacitación Ciudadana. Este debate de hoy está, desde luego, destinado a evocar las luchas, a rememorar esta gesta emancipadora de la mujer que arranca ya de siglos y que tiene un reguero de sangre, de sacrificios enormes, pero esencialmente viene de una lucha de las mujeres trabajadoras. Fueron estos crímenes que cometieron los empresarios ahí en una fábrica en Nueva York, que quemaron vigas, le pusieron candado al taller y ahí murieron quemadas muchas mujeres y muchas otras represiones, las que llevaron en definitiva recién el año 77 a que las Naciones Unidas declarara el Día Internacional de la Mujer. Se anduvieron demorando como ciento y tantos años los estados en reconocer esta como una fecha universal. Y esto es porque parte de la explotación universal de los trabajadores y las trabajadoras parte por el invisibilizar a la mujer y a las luchas de las mujeres. Aquí en Chile tenemos luchas notables desde la época de la resistencia mapuche a la invasión española, pasando por toda la lucha de inicio del siglo XX, de las intelectuales, de las trabajadoras mujeres,
Y ya para llegar a nuestra época más contemporánea, especialmente después del octubre del año pasado, en que, más bien dicho, el octubre del 2019, ¿no? En que realmente las mujeres llevaron la batuta, fueron un destacamento de choque que abrió las grandes alamedas y derrumbó todo el mito que había del éxito del modelo chileno. Así que tenemos harto que decir, sobre todo harto que sacar a la superficie, ¿no? Y porque están en un tema invisibilizado y nuestras tres expositoras son de un gran talento, pero tampoco son muy conocidas a nivel nacional. Entonces me es muy grato presentar a nuestras amigas Mafalda Galdames, que es coordinadora regional de las Américas de la Marcha Mundial de las Mujeres y secretaria general de ANAMURI, a Ana Leighton, que es profesora de castellano, escritora y directora del Centro Cultural del Choapa de Illapel. Y a Camila Regala, que ya ha estado algunas veces en nuestros foros, y además le estamos sacando el jugo antes que regrese a Estados Unidos, nuestra teoría política y profesora e investigadora de la Columbia University. Desde luego este programa es posible por la colaboración de todo un equipo de trabajo de comunicaciones del Movimiento Asamblea Constituyente, que hace la gestión necesaria para que este espacio llegue a todos los continentes. Y entre este equipo colaborador quiero destacar y presentar a nuestra querida Tania Ponce Luque, que es una luchadora de toda la vida, y aunque ella no me da autorizado, pero ella sabe que yo llevo en mi corazoncito a su padre, que es hasta hoy un detenido desaparecido, como todos los detenidos desaparecidos, es un símbolo de la resistencia contra la dictadura. Entonces, voy a ofrecer la palabra en primer lugar el directorio. Se cortó el... Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahora. ¿Sigo o me repito? Se volvió a cortar. No, te estamos escuchando bien, te estamos escuchando bien, Gustavo. Bueno, entonces decía que Mafalda Galdames es actualmente miembro del directorio y secretaria general de la ANAMURI y forma parte del equipo de formación de la Escuela Sembradoras de Esperanzas y coordinadora para las Américas e integrante del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, además de integrante de la Sociedad de Escritores de Chile, con varias obras publicadas, porque además, entre otros méritos, ella es poeta. Estimada Mafalda, ¿qué significa desde tu perspectiva de líder social femenina haber resistido este chaparrón de crisis económica, de crisis política, de crisis social y más encima de pandemia? ¿Qué ha significado para la población femenina estos acontecimientos en los últimos 15 meses? Adelante, tienes la palabra, 10 minutos estirando el elástico. A tus órdenes, todos te escuchamos. Primero que nada, saludarlas a todas y a todos y agradecer la invitación del Movimiento Asamblea Constituyente a este foro y muy contenta de estar acá con otras luchadoras, así que voy a lo que se me invitó. En primer lugar voy a dedicar este foro a las luchadoras que dejaron huellas en la historia, a las mujeres que marcaron una senda de compromiso político y de entrega total por la incorporación de ellas en la esfera pública y la toma de decisiones, pero por sobre todo a las mujeres que dieron la vida, como Rosa Luxemburgo, como Macarena Valdés
y Berta Cáceres, luchadora inclaudicable que el día 4 de marzo cumplió 50 años en la tierra que la vio nacer y en la tierra que la recibió, cuando fue asesinada por sicarios para dar honor y gloria a su territorio lenca. Ellas viven en las miles de mujeres que conocieron su lucha, en el susurro de las aguas que surcan los ríos, en el canto que se repite con el trinar de los pájaros, en la flora y fauna que defendemos las mujeres que amamos la vida. El año 2019, más bien el año 2020, porque ya estamos en el 2021, fue sin duda un año muy diferente. La pandemia cruzó todos los continentes y golpeó de manera brutal sobre todo a las familias más pobres y a las generaciones más adultas, dejando al descubierto la cara más oculta del capitalismo patriarcal, el racismo y las prácticas neocoloniales que han dejado de manifiesto que las crisis culturales, sociales y económicas las asumen de diferentes maneras los pueblos e impactan mayormente a las mujeres. Nos ordenaron quedarnos en la casa, nos confinaron a la invisibilidad, después del estallido social que durante meses mantuvo las movilizaciones, exigiendo en las calles cambios profundos para derribar este sistema depredador e inhumano. El coronavirus le vino muy bien a los gobernantes para acallar las protestas sociales que recorrieron de punta a punta el país y que traspasó las fronteras hacia todos los rincones con la expresión de general de en la cuna del neoliberalismo en América Latina, el pueblo derribará al modelo neoliberal. Tenemos que lamentar, eso sí, que las componendas políticas a espaldas del pueblo, una vez más le ponen cortapisas a los procesos democráticos que claman por justicia social, igualdad y equidad para hombres y mujeres. El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución firmado en noviembre del 2019 le puso salvavidas al gobierno de Piñera y tiene muchas similitudes con lo que ocurrió anteriormente en el plebiscito del 89, que perpetuó y profundizó este sistema político actual. La Asamblea Constituyente para una nueva Constitución ha sido el clamor de años. Las organizaciones sociales y el movimiento de mujeres lo vienen sosteniendo con fuerza en sus reivindicaciones políticas hace más de una década. Por eso nos revela que personas que no han sostenido esta incansable lucha desde las organizaciones políticas y sociales ahora pretendan vincularse asumiendo posturas progresistas y poniendo caretas a los verdaderos intereses del gran capital. Nuestra mirada es crítica y nuestras desconfianzas no son antojadizas, pues el pacto aceptó la criminalización de la protesta social y bajó la voz ante el encarcelamiento de los que lucharon y los activistas políticos que aún permanecen en las cárceles, sin juicios y bajo la figura de prisión preventiva y la impunidad a más de 460 víctimas con un trauma ocular severo. En este contexto nuestras reflexiones son diversas, como diversas somos las mujeres que habitamos distintos territorios del país, pero nos mantenemos alerta a este proceso constituyente manipulado y controlado por los mismos sectores que ejercen el poder estatal. Nos mantenemos alerta a este proceso, pues comprendemos que las distintas opresiones que el patriarcado y el capitalismo nos han infligido no se resuelven de esta forma creada y cooptada por el sistema, que sostiene sistemáticamente la impunidad hacia los crímenes de mujeres y disidencias y que nos impulsa a buscar estrategias colectivas a esta institucionalidad que precariza nuestras vidas y territorios. En pandemia, la crisis económica se agudizó y en miles de hogares urbanos y rurales con el despido laboral masivo. Y las mujeres debimos enfrentar con nuevas fuerzas y nuevas estrategias colectivas la sobrevivencia en nuestros hogares. Nuestro feminismo se está movilizando en contra de las embestidas del imperialismo, contra la militarización y los intentos de acallar la soberanía de los pueblos. Criminalizar a las luchadoras y luchadores sociales, pese a todo, nuestros cuerpos, fuerzas e ideas tienen fuerzas en las calles, en las redes y en las alianzas entre la ciudad y el campo, combatiendo los sistemas de violencia y saqueo de nuestros territorios. De esta manera, y en contrarrespuesta, han surgido las canastas populares, las ollas comunes, los comprando juntos, que mantuvo en los sectores populares la organización social y el mensaje solidario.
No faltaron las acciones de trueque e intercambio de productos y alimentos, las hierbas medicinales entre ellas, quedando de manifiesto que ante situaciones de emergencia sanitaria, los pueblos reaccionan con lo que tienen a mano, no primando la circulación del dinero, sino el compromiso por el bien común y los lazos afectivos. En los sectores rurales iniciaron y multiplicaron los talleres para la recuperación de prácticas ancestrales, en la creación de las huertas caseras, en la conservación de las semillas y en el conocimiento de las hierbas para el remedio casero y la prevención de enfermedades. Anamuri realizó su campaña de las semillas. El campo solidariza con la ciudad. Las semillas, como ustedes bien saben, implica saberes, sabores y conocimientos que nos unen en la historia de la humanidad y a los rituales que vienen desde nuestras ancestras, al ejercicio del compartir, del transmitir y recibir sabiduría y los valores espirituales que se transmiten de generación en generación. Las semillas germinaron, florecieron y se multiplicaron, dando sentido a las huertas de la ciudad y el campo, haciendo práctica la economía popular y solidaria, ejerciendo la soberanía alimentaria de los pueblos, dando ejemplos concretos de un buen vivir, articulando la resistencia política en los territorios a través del dar y recibir en los conversatorios y diálogos presenciales, los semilleros virtuales, en el trabajo con la tierra, en las plazas de las juntas de vecinos que reunían a las familias. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres, estos elementos anteriormente expuestos son los que nos determinan a sostener un planteamiento emancipatorio y diametralmente opuesto a la ley del mercado, que define todas las relaciones de poder en los territorios y la mercantilización de los cuerpos. La división sexual del trabajo impone a las mujeres la responsabilidad por la reproducción, cuya imposición es ser madres. La división sexual del trabajo establece una falsa separación entre producción y reproducción que permite ocultar el nexo económico entre ellas. Solo el trabajo y las actividades que tienen valor en el mercado son comprendidas como económicas, mientras que las actividades relacionadas con la sobrevivencia no lo son. De esta forma, la naturaleza, el trabajo doméstico y las tareas de los cuidados son tratados como una externalidad del sistema económico, considerados como recursos inagotables para la explotación capitalista. Y la violencia patriarcal es un engranaje de ese sistema que combatimos todos los días. La economía feminista es, por lo tanto, nuestra propuesta emancipatoria que pone en el centro la vida, en oposición al capital, desafiando al sistema, construyendo alternativas que implican la recuperación de los bienes comunes y el cambio de paradigma de la sostenibilidad de la vida humana, reconociendo la centralidad del trabajo en los cuidados y la construcción de relaciones igualitarias entre los seres humanos y la armonía con la naturaleza. Los seres humanos somos seres interdependientes con la biodiversidad. La politización del feminismo está directamente relacionada con el cuerpo, que es parte de la construcción social y colectiva de la autonomía de las mujeres, que se interrelaciona con el cuidado del medio ambiente y la centralidad de la vida. Son convergencias políticas capaces de construir otra propuesta al capitalismo racista y patriarcal, depredador e inhumano. Ese es nuestro paradigma, basado en la sostenibilidad de la vida y defensa de la madre tierra. Por el poder constituyente que quieren los pueblos, resistimos para vivir, marchamos para transformar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafalda. Creo que nos dejó bien pensativos. Si en el público que asiste a esta reunión hay dudas o interés en profundizar algo, comuníquese por los Facebook, ya lo nombré al comienzo, MOV, Asamblea Constituyente, Cabildo Maucho, Fuerza de Bases, Asamblea Constituyente Región del Maule y Capacitación Ciudadana. Ahí escriben las preguntas dirigidas personalmente a cualquiera de las tres panelistas o en general a todas ellas. Entonces le voy a ofrecer la palabra ahora a Ana Leighton, que por cierto, aparte de sus condiciones en el ámbito de las letras, fue una vigorosa combatiente en las universidades en la lucha contra la dictadura allá en La Serena, en Coquimbo.
Es profesora de castellano y directora del Centro Cultural del Choapa Villapel. Cuenta con los poemarios Epidaguerrotipogramas, Quebradas, Letras empuñadas, Años luz y Una muchacha corre despavorida. Y además escribió narraciones en Relatos militantes, Memorias de Don Chalo, Extrañas pasajeras y los ensayos de lo literario en el Choapa, y sus libros Gabriela Mistral, Rebelde Pensadora, Visiones para el fortalecimiento de la cultura del Choapa e identidad en la literatura de los valles transversales de la región de Coquimbo. Para los que nos escuchan en otros continentes o para parte de los chilenos que no conocen el Choapa, déjenme decirles, sin ser un experto en la materia, que terminando el desierto de Atacama, el primer muro de contención es el Valle del Elqui, y de allí proviene nuestra entrañable Gabriela Mistral, que siendo una portentosa intelectual, una luminaria en el mundo, con el premio Nobel en sus hombros, sin embargo en Chile en ese tiempo no tenía derecho a voto, porque nuestros oligarcas paniaguados consideraban que Gabriela Mistral no tenía intelecto para votar. Entonces el derecho a las mujeres en Chile recién fue recuperado en 1949. De manera que era como para ser rebelde, y como fue tan rebelde doña Gabriela, la castigaron, la persiguieron, la demonizaron y la invisibilizaron. Por eso me es muy grato ayudar a combatir ese manto de oscuridad sobre estos talentos y presentar a otra poeta no del Elqui, sino que del Choapa, que está un poquitito más acá, frente a los Vilos, ¿no? Y le ofrezco la palabra entonces a Ana Leighton por 10 minutos. Adelante, Anita. Muy buenas tardes, noches ya. Me siento muy gratificada con la invitación que me hicieron. Estoy muy contenta, me siento muy cómoda en esta conversación. Nos unen muchas cosas, ¿no es cierto? Doy fe del movimiento Asamblea Constituyente y de este precursor con la bandera en alto desde un principio, que es Gustavo Ruz. Precisamente, o sea, vengo desde la región de Gabriela, vengo con Gabriela, donde voy creo que voy con ella. Para mí se ha constituido en una bandera Gabriela Mistral, porque ¿qué mejor ejemplo de injusticia y de invisibilización que ella? Dado que a nosotros siempre nos mostraron una Gabriela en los colegios. Conocíamos de ella 2 o 3 poemas tristes, poemas angustiosos, de la madre frustrada, y esa fue la forma, la imagen de Gabriela que nos mostraron a nosotros por años y años, porque era más fácil mostrarnos a esa Gabriela y no a la Gabriela pensadora, no a la Gabriela rebelde pensadora, ¿ya? Porque ella, ¿no es cierto?, en su palabra se hace cargo de la situación social, política, económica, cultural, educativa, histórica de un país, y lo traduce todo esto en un compromiso con la humanidad. Sin embargo, nos borraron a esa Gabriela. No nos han querido dar a conocer esa Gabriela aún ahora. Recién nos estamos abriendo a este pensamiento, al desarrollo de su pensamiento como mujer latinoamericana. Por eso que yo siempre, ¿no es cierto?, donde voy con ella, porque estoy en la tierra de Gabriela. Acá, ¿no es cierto?, tenemos 3 valles, tal como decía Gustavo, valles que en algún momento contuvieron el avance del desierto, ¿cierto? El valle de Elqui, ¿no es cierto?, que está más al norte, el valle del Limarí y el valle del Choapa. Yo estoy en el valle del Choapa. Ahora bien, ¿por qué Gabriela? Así como otras mujeres también,
como la Estela Díaz Barín, la colorina, que fue conocida como la colorina, una mujer rupturista, revolucionaria para su época. También La tierra de Susana Moya, otra poeta, ¿no es cierto?, invisible. Y hace poco tuvimos que despedir a los 21 años una tremenda poeta, Anaïs Lua, también. Hace poco se fue Oriana Mondaca, que también, ¿no es cierto?, una poeta de estas tierras. Pero Gabriela nos lleva, Gabriela nos mueve con su pensamiento indigenista, con su pensamiento latinoamericanista, agrarista, y feminista, revolucionaria para su época, con un pensamiento, ¿no es cierto?, rebelde y de rebelde pensadora, que fue, ¿no es cierto?, maltratada, porque nos muestran una parte de ella que seguramente existió en ella. Sin embargo, su pensamiento era complejo, ¿no es cierto?, asumirlo, muy complejo. Eso, ¿no es cierto?, me gusta a mí de tenerlo como una referencia. Como persona que siempre en forma muy natural me muevo en este mundo de la palabra, buscando siempre la palabra, creo que estamos en tiempos donde la palabra se hace más necesaria que nunca. En primer lugar, porque la palabra nos mueve a gran escala humana. Y además, ¿no es cierto?, también porque actualmente estamos frente a una problemática tremenda que tiene que ver con la palabra, porque nos construyen con la palabra. Sin embargo, este sistema, este pensamiento neoliberal que lleva este sistema capitalista, ya de dictadura económica en el que vivimos, nos impone la palabra desde un constructo, ¿no es cierto?, mediático, donde nosotros tenemos que ser capaces de romper, de quebrar eso para poder construir nuestro pensamiento humano, como materializar nuestro pensamiento humano, porque lo primero, ¿no es cierto?, está en la palabra. Por eso que yo digo que es imprescindible el lenguaje que desarrolle el arte y la cultura, transversalmente, y que nace principalmente desde la sensibilidad humana, que genera pensamiento. Y en eso, ¿no es cierto?, tenemos que estar, porque los escritores, los artistas en general, para conectarnos con el pueblo, una palabra que está también olvidada, porque nos cambiaron el pueblo por la gente, mediatizaron este concepto también. Nosotros tenemos que tomarlo esto como una herramienta de lucha, o sea, la forma de decir del arte, la forma de decir, ¿no es cierto?, de la poesía principalmente, que me convoca a mí, o sea, en lo personal. Entonces, acá en este valle del Choapa, a nosotros hace algunos años atrás nos instalaron esta mediatización de la palabra para convertirnos, ¿no es cierto?, en un valle productivo. Y ahí, ¿no es cierto?, escuché con mucha atención a Mafalda hablar, ¿no es cierto?, cómo nos destruyen también todo lo que tiene que ver con nuestra raíz, con nuestra semilla. Nos están destruyendo, pero primero nos ponen el constructo en nuestra mente, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen cómo son las cosas, y nosotros tenemos que, con la palabra, pienso yo, destruir ese constructo para, ¿no es cierto?, instalar el nuestro que es humano y es sensible, el nuestro que es crítico, el nuestro que es revolucionario, entendiendo por revolución el cambio que se necesita para generar, ¿no es cierto?, más vida y más construcción positiva para el pueblo. Prueba de ello es que nosotros pedíamos una asamblea constituyente, y estaba muy claro, pero ellos nos convierten esa asamblea constituyente en una convención constitucional, ¿ya? Y claro, o sea, son constructos de lenguaje que vamos asumiendo, los vamos tragando y se van construyendo, ¿no es cierto?, en la mente de las personas. Yo me emociono mucho cuando hablo de la palabra porque creo en ella, fundamentalmente, en la palabra y en la acción, por supuesto, en la coherencia que tiene que haber entre ambos. Y como nunca ando sola, no me gusta andar sola, traje a la Estela también,
con su palabra. Ella escribió un poema que habla de la palabra. Dice la Estela Díaz Barín, que nació en La Serena: una sola será mi lucha y mi triunfo, encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez, ya la habría encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa desarmada, hoja por hoja mi casa de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, ojeado hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Otra de las poetas de la región, que es Susana Moya, una mujer, ¿no es cierto?, que ya no está con nosotros, ninguna de ellas que traigo conmigo en este momento ya no está acá, ¿no es cierto?, pasaron al otro lado de la vida. Ella tiene también una manera, o sea, su palabra es la siguiente, en Paisajes Ultra Light: deconstruyo el discurso, yo la desfasada, la anacrónica, la que se quedó pegada, la resentida, la que extravió el hilo. Brindo estos paisajes a los jóvenes pedidos en los mausoleos de esta dictadura imperfecta, que lejos están de cualquier pretérito. Yo, la que mascó lauchas. La dignidad tiene su precio. En este horizonte marketing, articulo la palabra libertad y la lleno de alas, de túneles, de helicópteros, de sueños, de libertad. Porque quien nada tiene que perder. Y solo en esta dialéctica nos construimos humanos. Yo, la mestiza, la sincrética, la étnica, la híbrida, la amerindia, la precolombina, la huitrehue, la brayala, violada, parrillada, quemada. Apuesto a lo imposible porque la náusea impregna lo imposible. Dos mujeres de estas tierras, de estos valles, de estos territorios, ¿no es cierto?, para hacer testimonio también y estar con ellas, porque lo que nos convoca hoy, ¿no es cierto?, es el 8 de marzo, y están ellas también presentes, a pesar de que ya no están con nosotros. Y lo último que quiero decir, la Gabriela fue revolucionaria para su época, principalmente por su pensamiento feminista. El pensamiento feminista de Gabriela, que siempre fue un pensamiento feminista de clase, y que no hay que perderse, porque ella decía que no se podía hacer feminismo sin antes haber buscado la justicia para la clase trabajadora. Eso, Gustavo, he terminado, por el momento. No, gracias, Anita. Nos dejaste atragantados. Bueno, esa es la fuerza de la poesía, en realidad. Bueno, ahí tienen motivo a quienes quieren hacer preguntas a través de los Face que ya mencioné. Está Itairé haciendo el registro y nuestra moderadora Tania. Sí, justamente uno de los comentarios, aparte ya se ha agradecido mucho a Mafalda, muy bonito lo que dijo, muy profundo, muy arraigado a nuestra tierra y a nuestro sentimiento, la semilla. Y a Ana, también muchas felicitaciones. Y hay un comentario que dice: excelente disertación, debería estar en el futuro Ministerio de Educación, de la República Democrática y Plurinacional de Chile. Muy profundas palabras. Bueno, Tania sigue haciendo un registro ahí y en su momento le vamos a solicitar que le compartan las consultas a las tres expositoras. Ahora le corresponde dirigirnos la palabra a Camila Vergara. Ya mencioné que ha estado en otros foros con nosotros en este programa, que es doctora en teoría política por la Universidad de Columbia en Nueva York, autora del libro, comillas, República Plebeya, guía práctica para constituir el poder popular. Es material obligatorio de lectura para todos los miembros del movimiento de la Asamblea Constituyente.
En ese libro ella propone crear cabildos y asambleas comunales y conectarlas en una red para así ejercer el poder constituyente desde las bases. Durante el último año ha conversado con distintas organizaciones comunales a lo largo del país, asesorando en la creación y funcionamiento de cabildos y asambleas territoriales. Bueno, está presentada Camila, una vez más, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Gustavo, por esa generosa introducción. Estoy muy contenta de estar acá, pero estoy realmente honrada de compartir pantalla con dos mujeres dedicadas no solo a la praxis, también a la teoría. Yo solamente vengo de la parte más teórica y es un gusto estar acá. Mi análisis está conectado con, en la raíz, yo diría, con lo de Mafalda y Ana, porque el tema de cómo entender el feminismo, en el fondo, que tenga que ver con la justicia social y no simplemente que se quede en el formalismo, ¿ya? Entonces, mi entendimiento y mi análisis viene de el estudio legal de la Constitución. Entonces, quiero hacer un poco como un paneo y mostrar las variedades de feminismo y cuáles son los desafíos que uno tiene para poder, en el fondo, integrar un feminismo material a la Constitución y no simplemente quedarse en el feminismo más formal, ¿ya? Hay básicamente dos corrientes del feminismo a nivel internacional. Una es la liberal y la otra la que yo llamo, y hay otros también que lo llaman, material. El feminismo liberal tiene a su vez dos corrientes, ¿ya? La primera es una corriente que busca que la mujer sea igual al hombre. Y aquí quiero empezar con una salvedad que necesito aclarar en este mes de la mujer y ya en el 8 de mayo que está a portas, que el feminismo no es una ideología que quiere dominar al hombre, no es una ideología que en el fondo quiere ser supremacista, sino que es una ideología que parte del reconocimiento de una desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres. Entonces, desde esta desigualdad, estas ideas vienen a formar una ideología que simplemente significa un grupo de ideas que son coherentes en sí mismas, para poder avanzar en la posición de la mujer en la sociedad para lograr esa igualdad. No para ser más que los hombres, sino simplemente para llegar a una igualdad. Entonces, dentro de este feminismo liberal, tenemos esta primera corriente que busca simplemente la igualdad con el hombre. Y aquí podemos enmarcar la paridad de género. ¿Ya? La idea de que iban a haber 50 y 50 mujeres y hombres, que desde, en el fondo, el Congreso y los poderes del Estado, hasta la Sociedad de Rectores de Chile, no sé si vieron en la foto que tuiteó el gobierno acerca de la reunión con los rectores, que eran todos hombres en el fondo, ahí claramente hace un poco de falta de feminismo liberal, la idea de que tenemos que estar 50 y 50, la mitad en el fondo, y eso es lo que corresponde. Entonces, uno puede marcar dentro de este feminismo liberal las cuotas, por ejemplo, las cuotas electorales, las cuotas en los directorios, en las universidades, en todos los lugares donde las mujeres no han tenido acceso, que el Estado tenga que proveer una protección y en el fondo tenga que empujar cuotas. Eso sería más o menos lo del feminismo liberal. Y luego tenemos el feminismo que reconoce la especificidad de la mujer y que básicamente tiene que ver con la maternidad, y en el fondo dice que las mujeres no son iguales a los hombres. ¿Y por qué no somos iguales a los hombres? Porque nosotros somos las que reproducimos a la sociedad y eso tiene un costo, eso tiene que reconocerse también. Entonces esa corriente lo que busca es que en los lugares donde se discrimina a la mujer por ser reproductora, por ser madre, el Estado tenga que entrar a legislar y a proteger. Entonces, el clásico enfoque liberal en este sentido son todas las regulaciones antidiscriminación. Por ejemplo, que una trabajadora embarazada no sea despedida, por ejemplo, que sea solamente despedida por su embarazo, entonces a la mujer se le protege y se le da fuero. Esta es una forma más
más agresiva en el fondo de parar la discriminación que sufren las mujeres a diario en el sistema laboral. Y luego tenemos el feminismo material, que es el feminismo en el fondo que le da realmente la opción a la mujer trabajadora de estar en una igualdad de condiciones, ya que el feminismo liberal, porque ha sido básicamente de proteger y no discriminar y poner a la mujer en lugares de toma de decisiones, lo que hace es avanzar básicamente a las mujeres con más recursos. O sea, tener una mujer presidenta, una mujer vicepresidenta, tener la mitad de las senadoras o la mitad de las diputadas, eso simplemente hace que las mujeres de más recursos y de élite puedan llegar en el fondo a lugares de poder. Es lo que los norteamericanos dicen de quebrar el cielo de cristal, en el fondo, que siempre la primera que cruza abre en el fondo un fuero, por así decirlo, donde otras mujeres pueden subir. Pero eso básicamente es una ilusión, en el sentido de que para poder subir a cualquier posición de poder, seas hombre o mujer, siempre vas a necesitar más recursos. Entonces, eso es algo que a las mujeres de escasos recursos o clase trabajadora media, sin ningún privilegio, eso es muy difícil. Entonces, si nos quedamos en esa idea de la paridad simplemente, no estamos realmente atacando el tema de la justicia social, que es lo que Ana muy bien decía acerca de Gabriela, que al final no existe feminismo sin justicia social, sin justicia de clase. Entonces, el feminismo material lo que busca es garantizar que los costos de ser mujer, que los costos de reproducción sean garantizados por el Estado para que estemos en igualdad de condiciones, de que ser mujer no sea más caro que ser hombre, por así decirlo. Y obviamente nosotros como mujeres sabemos que debido a la menstruación y a el fondo de nuestra salud reproductiva, realmente nosotros somos más caras que los hombres, porque nuestra mensualidad es más cara. Tenemos que comprar productos, nosotros somos las que nos quedamos embarazadas, entonces somos las que pagamos el costo del sexo libre, por así decirlo. Entonces, cuando la mujer, el control de la natalidad es de las mujeres, no realmente de los hombres. Entonces, eso también tiene un costo entre, por ejemplo, productos de anticoncepción, y ahí tenemos que ver de que no es simplemente el acceso lo que se necesita, sino un acceso de calidad. O sea, ya vimos el caso de estas mujeres que fueron recetadas y le fueron dadas anticonceptivos que no servían por más de un año, y hubo muchos embarazos no deseados. O sea, no puede ser simplemente de que uno vaya al consultorio y le den la pastilla del minuto sin saber, quizás es la pastilla más, en el fondo, que no sea más sofisticada. Siempre las mujeres de clase alta van a tener acceso a lo mejor de la reproducción, por así decirlo, y eso tiene que ser democratizado para que las mujeres de clases populares no tengan esa dificultad, en el fondo, en su vida diaria. Y eso, para políticas públicas, tiene que ver con, por ejemplo, el postnatal. La idea de que la mujer, por ser madre, tiene un costo asociado, entonces, por ende, el Estado viene a garantizar esos meses en que uno tiene un hijo o una hija y tiene que preocuparse de ese hijo o hija, y ahí hay distintos arreglos en lugares con recursos del Estado subsidiario, como Suecia, por ejemplo. Son 2 años de postnatal, y esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que debiera garantizar el Estado, hay estándares internacionales que, si Chile es parte de la OCDE y de todos los 37 países, en el fondo con más dinero del mundo y con más desarrollo, supuestamente, por lo menos tenemos que regirnos por el estándar internacional de lo que es lo más saludable, ¿ya? Pero esto se queda corto, esta idea del feminismo como avanzando simplemente la maternidad. Y esto es lo que se ve hoy día claramente con el movimiento de las tesis, que se hace mucho más amplio, que ni siquiera es simplemente el tener recursos como ser madre, sino que tenemos que despegar los derechos reproductivos y sexuales de la maternidad, porque las mujeres no somos simplemente madres, sino que nosotros necesitamos una salud sexual y reproductiva a lo largo de nuestras vidas. Entonces, lo que quiero destacar es que aunque 27 constituciones del mundo contienen algunos derechos sexuales y reproductivos, en ninguno de estos países se garantizan estos derechos como se debieran garantizar.
Y ese es el problema que se vive con todos los derechos que son socioeconómicos, ¿ya? Hay muchas declaraciones de derechos en las constituciones, pero hay pocas instituciones que llevan a la materialización de esos derechos. Entonces siempre es el desafío de materializar y garantizar los derechos de calidad cuando se declaran en la Constitución, ¿ya? En 2016, la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ofreció 5 puntos para que sirvan como guía para los países para que puedan introducir estos derechos sexuales y reproductivos en las constituciones y en la legalidad, ¿ya? El primero es que la salud sexual tiene que ir más allá de la maternidad, que hay que ver estos derechos sexuales y reproductivos a lo largo del ciclo de la vida, desde que uno en el fondo empieza su reproducción hasta que la termina, y no simplemente enfocarse en la maternidad para que así no haga esta cosa como de esta separación entre las mujeres que son madres y las que no, porque hay una valoración moral de la familia y en el fondo eso no se conlleva con los tiempos. Las mujeres no tienen por qué dejar de ser mujeres porque no son madres. Luego está la idea de que los derechos de las mujeres son interdependientes con otros derechos. Por ejemplo, los derechos de los niños y de los adolescentes, niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, en Chile hoy día se vio que con la pandemia más de un 80% de los hombres no paga su pensión alimenticia. Eso quiere decir que la mayoría de los niños que viven solo con sus madres no tienen suficientes recursos. Perdón. Esto hace que las mujeres de Chile, las mujeres de clase trabajadora sobre todo, son las que están pagando los costos de los niños. Entonces, hay que tener un puente entre lo que son los derechos de las mujeres y los derechos de sus dependientes. Y claro, aquí no hay que reificar, no hay que determinar el rol de la mujer de nuevo. Uno puede ser madre, pero uno tiene que entender de que también el hombre puede ser el que lleva a la familia. Entonces no es un tema de que solamente de la mujer, pero ya que más del 80% de los hogares son dirigidos por mujeres, sobre todo en las clases populares, eso quiere decir que si uno avanza los derechos de los niños y viene una garantización de recursos para los niños y adolescentes, lo que uno está haciendo, está liberando, emancipando a la mujer de los costos de tener una familia, ya que la mayoría de las mujeres son solas, incluso aunque no sean madres solteras, divorciadas, la mayoría de las mujeres en Chile, como alrededor del mundo, son ellas las que llevan a sus hijos y las sacan adelante. Entonces, obviamente, si los padres no pagan la pensión alimenticia y quizás no la pagan porque no tienen dinero, porque están sin empleo, porque lo que ganan es tan poco que no pueden quizás repartirlo tanto, es una realidad. Entonces, uno no puede depender de la pobreza del padre para poder criar a sus hijos con dignidad. Entonces, al final, uno para reforzar los derechos de los niños, también tiene que reforzar el derecho de las mujeres con, en el fondo, recursos que vengan adjuntos a los niños, para que la mujer no sea la que pague el costo de la reproducción de la sociedad, ¿ya? Luego tenemos que enfocarnos en las lecciones antidiscriminatorias y las prácticas coercitivas, porque claramente, no sé si ustedes han visto esta serie norteamericana, La Handmaid's Tale, la idea de que vamos a tener un problema con la reproducción y al final las mujeres se van a transformar en las reproductoras de la sociedad. Y hay una idea de la familia que es muy coercitiva. Entonces no es simplemente que uno ponga recursos para que las mujeres sean madres, sino que no hay que obligarlas a ser madres, en el fondo. Hay todo un tema de la discriminación, de que hay cosas que tú quizás no puedes hacer porque eres madre. Te están protegiendo a ti como madre, entonces te excluyen de líneas de trabajo, de líneas de investigación, y así es como sucede en todas partes, que se ocupa la maternidad, en el fondo, para discriminar en contra de las mujeres, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. Lo otro es que hay que tener un enfoque de género en todo el código, en el fondo, en toda la Constitución tiene que haber un enfoque de género, ya que si uno reconoce que los derechos son interdependientes, también así, en el fondo, todas las otras leyes, en el fondo, desde el derecho, en el fondo, a la salud. ¿Cómo podemos entender un derecho a la salud sin un enfoque de género? No somos todos iguales, tenemos distintos costos de salud y distintas rutinas, entonces hay que reconocer eso, y no puede ser que las mujeres tengan, en el fondo, que pagar más por eso, por ejemplo. Entonces tiene que haber un enfoque de género. Y por último, hay que tener un enfoque interdisciplinario y interseccional, en que haya clase, raza, género y también estatus de ciudadanía.
ya que en nuestro país hay una gran proporción de mujeres que están en estado de migratorio y que esas mujeres son excluidas de los beneficios que tienen el resto de las mujeres chilenas. Entonces, creo que eso ese es lo que dice en el fondo de esta declaración, que hay que tener un enfoque en las políticas públicas y los programas que tengan este enfoque interseccional, con raza, género, clase y estatus de ciudadanía para tener un enfoque global. Gracias. Muchas gracias, Camila. Creo que con las intervenciones de Mafalda, de Anita y de Camila hemos dado cuenta, aunque sea de 3 parcialidades, pero de temas muy fundamentales en esta actividad de evocación del 8 de marzo, que, insisto, está complementada con una serie de actividades que habrá el lunes, a las cuales apoyamos entusiastamente. Le pido entonces a Tania Ponce que nos cuente qué dice nuestro respetable público. Sí, el público dice varias cosas. Primero pregunta por qué está moderando un hombre este conversatorio. Buena pregunta. Buena. Buena. Y pienso que en un marco de integración, ¿cierto? Debemos ser también muy tolerantes, ¿no? Hay una pregunta para Camila en específico que dice, ¿qué piensa sobre la implementación como política pública de los anticonceptivos masculinos? ¿Por qué siempre tiene que caer en la mujer la responsabilidad de la anticoncepción? O sea, creo que obviamente tiene que haber un desarrollo de los anticonceptivos masculinos, eso está claro. Pero el problema es que como uno como mujer sabe que uno no puede confiar en el hombre cuando llega a la anticoncepción en el fondo, porque no son ellos los que no son ellos los que quedan embarazados. Entonces el costo es de uno. Entonces lo que uno tiene que hacer es, uno puede exigir a la pareja, pero uno no necesariamente tiene pareja. Tiene que haber, y uno de los problemas de exigir al hombre en el fondo, o a la otra persona que se preocupe de la concepción, de la contracepción, es que nos pone en una relación de poder. Porque cuando uno está en esa situación íntima, uno no puede, es muy difícil exigir. Y obviamente eso es lo que debiera hacer. Uno diría, bueno, uno tiene que pararse ahí y exigir sus derechos. Pero eso no es realmente lo que pasa. Vivimos en una sociedad patriarcal, entre lo que Mafalda decía, que entre la violencia es parte del engranaje de este sistema. Entonces, incluso en las relaciones íntimas hay un miedo a exigir al otro que se preocupe por uno. Entonces creo que obviamente debiera haber un desarrollo científico, está muy en pañales eso, debiera existir, pero creo que al final los recursos se tienen que poner en tener mejores herramientas para las mujeres, para poder controlar su propio cuerpo. Eso creo que es lo fundamental. Quiero decir, o sea, ¿puedo decir algo o es al final de las preguntas? Porque me quedó algo en el tintero que quería aportar. Va a haber otra ronda de preguntas, sí. Va a tener otro round. Y Tania sigue con las preguntas. Sí, bueno, en público generalmente hay saludos desde Canadá, hay personas mapuche que se han identificado con mucho orgullo acerca del conversatorio, pero me gustaría saber, Mafalda, por ejemplo, en Chile hemos tenido mujeres en la presidencia de la República, en el Senado, en todo tipo de altos cargos. ¿En qué aspecto crees tú que ha beneficiado a la mujer que vive de su trabajo asalariado o a la jefa de hogar que carece de algún ingreso? La presencia en altos cargos del estado de personas del sexo femenino, ¿crees tú que hay alguna influencia en la mujer, como decías tú, o fue Ana, que no es la gente, es el pueblo, ¿no? De eso hablamos. Lamentablemente el ejercicio del poder desde las mujeres en cargos gubernamentales no ha sido de gran avance para la masividad de los derechos hacia las mujeres, porque precisamente las gobernantes y los cargos directivos que han estado en los diferentes ministerios están bajo la concepción patriarcal. No hay una concepción feminista para ver la economía de los cuidados, para ver la economía feminista, para ver el comercio local, la
la equidad en términos de lo que ha hablado Camila, ¿no? En términos de las leyes. Por lo tanto, se han hecho meros esbozos para ese avance en los derechos de las mujeres. Prueba de ello es que todavía nosotros estamos con una ley IVE, que es el aborto en 3 causales, que no se practica. No se practica en absoluto en el país, porque no hay control ciudadano, porque no les interesa a los poderes fácticos que se practique, porque está la objeción de conciencia que existe todavía en los servicios públicos, y si hubiera una disposición clara desde los gobernantes e inclusive desde la gobernanza femenina, debiera exigirse por ley que en los servicios públicos se respete la ley IVE. Y aún así eso no sucede en Chile. Y lo mismo que acaba de decir también sobre las pastillas anticonceptivas en tiempos de pandemia. Hay errores que se han cometido y ¿quién resarce a esas mujeres que quedaron embarazadas sin quererlo? Entonces hay montones de fallas que aún tiene el sistema, porque el sistema obedece a un modelo patriarcal, racista, y incluso misógeno, que todavía no es superado en Chile. Hay mucho racismo, mucha misoginia, mucha diferenciación por clases. Entonces eso nos hace mantener todavía una distancia enorme entre los verdaderos derechos que tienen que alcanzar las mujeres para una sociedad plena. Ya, muchas gracias, Mafalda. Otro de los comentarios dice, ¿por qué hizo callar a Camila? Y en el fondo no se ha hecho callar a nadie, sino que viene otra ronda de 5 minutos. Es todo por una cosa de orden. Y la misma pregunta a ti, Ana. ¿Qué piensas tú? ¿Hay alguna influencia en que mujeres han tomado altos cargos políticos y económicos en la vida día a día de la mujer, de la jefa de hogar, de la mujer, de la trabajadora, de la obrera, de la mujer asalariada? Bueno, yo creo que el feminismo es algo ideológico, ¿no es cierto? Es pensamiento. Y como tal, hay un proceso de internalización, porque aunque se haya establecido esto hace ya muchos años, ya pienso que aún no estamos preparados para poder asumirlo. Creo yo que es lo mismo que cuando se cambian alcaldes o cuando se cambia el presidente y seguimos en un mismo sistema. Que no internalizamos en nuestro diario vivir, que no internalizamos nuestro quehacer. Por lo tanto, el hecho de que cambien una mujer por un hombre, si seguimos, ¿no es cierto?, con el mismo pensamiento y seguimos con el mismo quehacer político y seguimos con las mismas estructuras, los cambios realmente no son tal, ¿ya? Creo que la importancia de esto tiene que ver con formarnos, con educarnos, y eso pasa por un proceso. Creo que con todo lo que tuvo que ver con el estallido, que se le llamó estallido, que en el fondo es una revolución que estalla, un pensamiento, las generaciones nuevas que se atreven, ¿no es cierto?, y que se instalan sin temor, diría yo, muchos de ellos y de ellas, ellos nos están enseñando a nosotros a vivir estos procesos, a procesar. Tenemos que alcanzar esto. Entonces, la verdad de las cosas, lo significativo de eso, Camila lo dijo, o sea, pertenece a ese feminismo liberal, el hecho de que 50 hombres, 50 mujeres, no dice tanto, porque hay un feminismo socialista que me está diciendo a mí que el cambio tiene que ser más profundo. El cambio tiene que ser, ¿no es cierto?, un proceso de formación para poder movernos dentro de la sociedad como tales. Como todo pensamiento, el feminismo, ¿no es cierto?, es profundo, es complejo, ¿ya? Y para poder procesarlo tenemos que tener educación al respecto. Educación y también qué hacer. Eso. No sé si respondí. Sí, se lo respondiste. Camila ya había hablado un poco acerca de este tema, ¿no? Por eso la pregunta para ti es, ¿puedes citar algunos ejemplos de políticas públicas en otros países o en culturas ancestrales en que exista una verdadera igualdad de la mujer en comparación con el hombre?
En la historia, mira, hay pocos ejemplos, pero famosamente los vikingos supuestamente eran igualmente luchadores. Se descubrió una tumba de guerreros hace, no sé, como a 10 años atrás. Se descubrió esta tumba y los científicos inmediatamente dijeron, son guerreros, son todos hombres. Y después hicieron la prueba de ADN y eran la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces no sabemos bien cuáles eran las divisiones del trabajo dentro de la comunidad normal, pero por lo menos en términos de la guerra y de la defensa eran hombres y mujeres, no había distinción. Después tenemos en la cultura andina, la cultura de la Ayllu, que es basada en matrilineal, en el fondo. Es la mujer la que trae y la que tiene la tierra, y que esa tierra se vuelve la comunidad, y siempre se da, en el fondo, a la mujer, se va pasando, en el fondo, de familia. También hay unas culturas en África, donde las mujeres son las protectoras del agua. Y al ser las protectoras del agua son el pilar más fundamental de las culturas, de la sociedad, ¿ya? Pero la mayoría de la sociedad y de las culturas que nosotros tenemos hoy son completamente patriarcales, jerárquicas. Y para un poco hablar también de lo que estaban, de la pregunta acerca de que si sirve tener mujeres en el fondo en lugares de poder, creo que desde un punto de vista científico podemos decir que es una condición necesaria, ya que abre la apertura simbólica de que mujeres realmente pueden estar ahí, ¿ya? Pero no es ni siquiera cercano a suficiente, ¿ya? No es algo que se termina ahí, sino que ese es el principio. Yo quiero decir, aparte de que esta idea del 50 y 50, de que en el fondo las mujeres tienen la mitad de los derechos que el hombre, incluso puede ir en contra de los derechos de las mujeres. Y voy a dar un ejemplo muy cercano, que cuando son las mujeres las que se preocupan de sus hijos, en el fondo. Y hay legislaciones que son más pro mujer, en que cuando uno se separa, se divorcia, los niños inmediatamente siguen, en el fondo, con la madre. No hay que ir a juicio. Cuando tú tienes 50 y 50% de derechos sobre los hijos, en general lo que pasa, y lo que pasa en Estados Unidos, donde yo lo vivo, donde los hombres llevan a juicio a las mujeres para sacar otras cosas, para en el fondo presionar acerca de vender la casa matrimonial comunal, y en el fondo ellos, como tienen derechos legales sobre los hijos 50 y 50, entonces eso lo usan para poder manipular y dominar a la mujer incluso después del divorcio. Entonces no podemos dejar que la legislación, porque sea paritaria, vaya en contra de los derechos materiales de la mayoría de las mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no tengan derecho a estar con sus hijos, eso está claro, pero la persona que toma las decisiones siempre tiene que ser una. No pueden ser dos cuando las dos personas ya no viven juntas. Entonces eso es lo que hay que reconocer y hay que apoyar, ¿ya? Y luego quería en un minuto hablar acerca de lo que se puede hacer, ya que no podemos esperar de que los derechos de las mujeres reproductivos, sexuales, sean simplemente negociados en una convención constitucional donde nosotros no tenemos ningún poder. Creo que aquí los cabildos feministas alrededor de Chile, a lo largo de Chile, debieran poder llegar a un lenguaje de lo que se debiera incorporar en la Constitución, para por lo menos saber lo que el movimiento feminista quiere incorporar. Y ahí hay muchos ejemplos en otras constituciones. El lenguaje es relativamente simple, y luego con que ya vaya un derecho sexual reproductivo que nosotros apoyemos desde las bases, eso puede servir como un piso para poder negociar, y no simplemente dejar que se negocie en la convención y agitar desde fuera, sino que realmente empezar y pautear la agenda desde este minuto, y no simplemente esperar a elegir a otros para que negocien por nosotros y al final digan, ¿saben qué? No se pudo tener ese derecho. Eso no hay que tolerarlo, y hay que, en el fondo, empezar ahora a deliberar y a tomar decisiones de cuál sería el derecho ideal, los derechos que debieran estar en la Constitución, que llegarían a materializar los derechos de las mujeres y a mejorar las condiciones materiales de las mujeres trabajadoras, y no simplemente dar un canal, en el fondo, para que las mujeres de mayores recursos de la élite puedan brillar en el aparato público. Gracias, Camila. Para ti también la misma pregunta, Anita. ¿Nos puedes dar un ejemplo de políticas públicas, o un ejemplo que en otros países que exista verdadera igualdad en relación la mujer con el hombre? Lo desconozco.
Ya no, la verdad es que estaba escuchando con mucha atención a Camila porque, o sea, desconozco que hayan, ¿cuánto se llama? O sea, desconozco esas realidades. Sin embargo, entiendo que hubo culturas matriarcales, ¿ya? En nuestra raíz. Y creo yo que la recuperación de eso es sumamente importante. Ya no tengo nada más que decir al respecto. Uh-huh. Y Mafalda, últimamente para ti también, o en otros países o en culturas ancestrales, ¿existen ejemplos de verdadera igualdad? Nosotras pensamos que en las culturas ancestrales sí existieron relaciones de igualdad y hubo condiciones más equitativas para los hombres y las mujeres, porque las mujeres precisamente eran las que cuidaban la tierra y las semillas. Y al cuidar la semilla, y era la que tenía el valor sobre la producción de la tierra. Y eso les otorgaba un grado de respeto en las comunidades. Los hombres eran los cazadores, las mujeres eran las productoras de la tierra. Así que creemos que antes sí existían esas relaciones más equitativas. Cuando cambia el sistema de tenencia de la tierra, es precisamente cuando empieza a ingresar entonces la relación de desigualdades por la ambición, ¿no? Por la ambición y por tener el poder entre los territorios. Entonces, desde allí empieza a cambiar esa relación de respeto hacia la mujer y de poder en las comunidades. Así que actualmente, desgraciadamente, tenemos que decir que hay más desequilibrios y más desigualdades en el mundo hacia las mujeres. Tenemos la cultura tenemos las culturas fundamentalistas, de religiones fundamentalistas, donde la mujer está mucho más atrás en términos de derechos sociales y políticos y culturales. Nosotras hemos avanzado mucho más en Latinoamérica, así que creo que es al revés. Creo que en el mundo hay más desigualdad y más dominio del poder patriarcal que una cultura matriarcal. Pero muy bonito el ejemplo que diste en la primera ronda de cómo la mujer pudo sobrellevar esta pandemia con tanta fortaleza, con el trueque, con una ayuda, y todo es gracias a la gran mujer fuerte que existe en este país y en todo el mundo, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos concretos súper lindos. Yo escuché muy atenta la postura de Camila, ¿no? Sobre el feminismo, que habla de la desigualdad estructural, que es el feminismo liberal, y el feminismo le puso ella materialista, ¿no? Material. A mí esa palabra no me era conocida, me es desconocida, porque nosotros hablamos del feminismo de clase. Y para nosotras estamos en este proceso histórico al cual nos enfrentamos, estamos hablando de precisamente construir una cuarta ola para el feminismo, que está enraizado en la clase, en los pueblos originarios, en la lucha de las mujeres que tienen relación directa con la tierra, con la defensa de los bienes naturales, con el medio ambiente, y que nos sentimos integradas en este planeta como uno solo. Por lo tanto, para nosotras ese es nuestro feminismo que defendemos, el feminismo de clase, el ecofeminismo, el feminismo que está enraizado en esa tierra que es la que defendemos, en los territorios, el feminismo político, el feminismo que lucha por derribar esa estructura de clases tan desigual, tan abismantemente desigual. Por lo tanto, estamos en contra de un capitalismo que es salvaje en estos momentos. Y ese capitalismo aquí se ha demostrado con toda su magnitud en los tiempos de crisis y de la pandemia. Y esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es un feminismo que está basado en la economía feminista, que es altamente emancipatoria hacia el modelo capitalista. Hasta ahí me quedo. Bueno, muchas gracias a Tania por este nexo que hizo entre el público y nuestras panelistas. En la parte final de nuestro programa le vamos a ofrecer a cada una de ellas un
un mensaje de cierre de 3, 4 minutos, yo quisiera reiterar que el movimiento Asamblea Constituyente respalda esencialmente e incondicionalmente la lucha de las mujeres por sus derechos de género, por sus derechos cívicos, y se basa en las luchas históricas, todas las luchas históricas por la democratización de los pueblos, por las asambleas constituyentes en cada país, han tenido roles muy relevantes de mujeres. A mí me correspondió estar en la Asamblea Constituyente Boliviana y rindo un homenaje a Silvia Lazarte, que murió este año, ¿no? Que fue una gran presidenta de una de las más difíciles asambleas constituyentes de América Latina, porque había que ver ahí cómo los fascistas bolivianos, racistas, machistas, trataban de opacar a las mujeres, y esa mujer chiquitita, pero con un temple de un león, era capaz de aplastarlos, de neutralizarlos y de defender las posturas de la revolución cultural boliviana, ¿no? Gracias particularmente a Mafalda, que nos ha hablado de una dimensión latinoamericana. Aquí por razones de tiempo no podemos tocar todos los temas, pero digamos que en la historia latina tenemos a Micaela Bastida, a Juana Azurduy, a la misma Manuelita Sáenz, la grandísima compañera de Simón Bolívar, y en el Chile contemporáneo también tenemos ejemplos notables, sobre todo en la resistencia contra la dictadura, que no quisiera ser injusto nombrar unas sí y unas no. Pero lo importante es que nosotros nos sentimos parte de esa lucha. La lucha de las mujeres no va a triunfar si no se une con la lucha de todas y de todos los trabajadores, de todas y todos los pueblos originarios, de todas las regiones, de toda la clase obrera, de todos los sectores que están por la emancipación humana, por la recuperación del medio ambiente, en defensa del cobre, en defensa de los derechos humanos. Es una lucha que confluye. No puede haber peor error que antagonizar la lucha de las mujeres con las otras luchas que hay contra el sistema capitalista, ¿no? El que crea que esto es una lucha de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres, o está muy perdido o es un provocador o una provocadora, ¿no? En este momento hay que sumar la fuerza, y así como hemos dicho que en la lucha de octubre del 2019 las mujeres no solo saltaron, ¿verdad?, los torniquetes, sino que además encabezaron las marchas. Digamos que en este momento que hay que democratizar Chile e impedir que nos pasen gato por liebre en una convención constitucional que ya tienen amañada de comienzo a fin, la lucha de las mujeres tiene que contar con los hombres. O sea, es una misma resistencia, y tenemos que pensar juntos, discutir juntos, y una verdadera estupidez tratar de producir antagonismos ficticios. Sí. Y por esa razón, nosotros nos hemos reunido 2 veces largamente con la coordinadora feminista 8 de marzo, ¿no? Y hemos acordado trabajos conjuntos, debates conjuntos, acciones conjuntas, y tenemos una magnífica relación. Y como una magnífica relación la que tenemos, cumplo a nombre del Movimiento por la Asamblea Constituyente que con invitar a las movilizaciones del próximo lunes, que comienzan a las 7 de la mañana, muy madrugadoras nuestras compañeras de marzo, cambiándole los títulos ahí de las calles y a otros sitios. Sí. Y Gustavo, ¿sí? Como bien lo dijiste, en el fondo, el 18 de octubre del 2019 fue anunciado por el 8 de marzo del 2019. Esa marcha gigante fue lo que anunció lo que iba a venir, ¿eh? Como tú lo dijiste, sí. Eso fue cuántas personas se pudieron unir ahí y cuánta fuerza había. Entonces, perdona que cite particularmente a Mafalda en este punto, porque la propaganda hace sentir como que todo lo femenino fuera de un signo y todo lo masculino de otro signo. En nuestra lucha contra el capitalismo, nosotros no nos perdemos. La señora van der Leyen, en la presidenta de la Comunidad Europea, es una neomonetarista reaccionaria cuyas políticas, ¿no?, de la Comisión Europea han significado la muerte de millones de personas, ¿no? Desde luego, antes la señora Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional,
la que le impone sus condiciones a los países pobres del mundo, ¿no? Y podemos citar la reina Victoria de Inglaterra, cuántos millones de seres fueron aplastados por el imperialismo inglés, o la Catalina, la zar de Rusia, que también aplastó a los pueblos subordinados a la corona rusa. Podríamos seguir largamente, y aquí en Chile, la persona más rica de Chile, o sea, la que encabeza el grupo Luxig, es la señora Fontova, ¿no? O sea, la concentración del capital en Chile está por lo menos administrado por una mujer también. Entonces aquí tenemos que unirnos mujeres y hombres de todos los pueblos de Chile para terminar con esta peste que ha enterrado nuestro país en un marasmo que está significando tanto sufrimiento para tantos hogares, y particularmente para las mujeres jefas de hogar, a quienes reivindicamos en este mensaje. Así que, dicho lo anterior, le ofrezco la palabra para un cierre a nuestra estimada Mafalda Galdames. Bueno, tú ya dijiste varias cosas de las que yo pensaba decir. Para nosotras, las mujeres de Anamuri y de la Marcha Mundial de las Mujeres, las alianzas con los movimientos sociales son de vital importancia. Por lo tanto, nosotros hacemos una alianza estratégica fundamental con la organización Amigos de la Tierra, que es una organización mundial, con Vía Campesina, que es otra organización mundial, y con la Asamblea Internacional de los Pueblos. Nuestra lucha es la lucha de esos movimientos sociales. Así que a seguir pensando en un feminismo de clase político y antineoliberal, porque esa es nuestra lucha para el futuro. Creemos que vamos a seguir participando, entregando contenidos a estos procesos que se están viviendo en Chile. No estamos pensando en las candidaturas, porque ya lo dije en el momento que me tocó intervenir, las candidaturas para nosotros no son lo más importante. Para nosotras, para el movimiento feminista, principalmente son los contenidos, la defensa de los contenidos, apoyar con los contenidos que tienen que tener una nueva constitución para Chile. Así que agradecer el tiempo que se me otorgó para entregar la opinión de las mujeres y del movimiento organizado feminista en Chile, en América y en el mundo. Muchas gracias. Y seguiremos en marcha hasta que todas y todos seamos libres. Gracias, Mafalda. Le ofrezco la palabra a nuestra compañera de Illapel, ¿no? Del Valle del Choapa, Anita Leito. Y como lo prometido es deuda, yo le prometí a usted, Gustavo, que iba a reivindicar a Lilibet. ¿Usted sabe quién fue Lilibet? Bueno, Lilibet fue la primera esposa de Adán. En este mito que nos instalaron, ¿no es cierto? Ella fue la primera esposa de Adán. Lilith, ¿cierto? Pero Lilith no fue una mujer sumisa. Lilith, ¿no es cierto?, fue una mujer que se rebeló. Y por rebelarse fue castigada. Fue enviada, ¿no es cierto?, fuera del paraíso. Resulta que fue enviada fuera del paraíso y no quiso volver después cuando la fueron a buscar. La castigaron cruelmente a vivir siempre, ¿no es cierto?, entre los demonios, pariendo hijos que morían apenas nacían. Entonces, yo quiero reivindicar a esta Lilith porque como dije anteriormente, todo lo instala la palabra. Y este es un mito, y estos mitos nos instalan en nuestro imaginario que la mujer sumisa es la buena mujer, que la mujer rebelde es la mujer, ¿no es cierto?, que hay que castigar. Imagínense ustedes la importancia también, ¿no es cierto?, de estas pequeñas narraciones que instalan esto en nuestro imaginario. Entonces, yo voy a leer algo que es mío, es de mi creación, que se llama ¿Dónde la Madre? ¿Dónde la Madre, dónde el Hijo, dónde el Espíritu Santo? Despierta, Lilibet. Tus hijos como meteoros caen sobre nuestro rostro. Tu vientre herido a muerte amenaza con desgarrarse. Despierta, Lilibet, que tu hijo ha muerto.
La Lilibet, la Eva y la María, desde entonces lloran. La huella del dolor se desparrama sobre la tierra. Amamantan lilios, los pechos sangrando. ¿Dónde Padre? ¿Dónde Hija? ¿Dónde el Espíritu Santo? Universos malheridos con lunas enrojecidas, la angustia en el límite de la muerte, adorando dioses con ojos metálicos, crucifijos fríos como garrotazos sordos, encarceladas, torturados sus vientres. ¿Dónde, hijas, encontrarán la libertad arrancada en el amanecer de dioses que odian tus curvas firmes y tus labios rebeldes, tus ojos sabios de dolor? Despierta, Lilibet, tu hija aún no ha muerto, su lucha continúa, traspasa siglos, periodos de planetas, de lunas y estrellas. Despierta, que tu voluntad se cumpla, libera las cadenas del dolor, sálvanos de todo mal. Amén. También traigo a una Say Lilibet, que es la mujer, ¿no es cierto?, que proyecta Lilibet hasta nuestros días, o un poco antes. Ella, la voz morena, ojos negros, pelo, vestido y zapatos negros, encajes, las manos igual que barren danzan anilladas, con pulseras bañadas en dorados, gargantilla cubierta de piedritas para encandilar machos. La morenaza que canta con recuerdos tristes, con cuerdas vocales nocturnadas de espejos murallados y alfombras burdeos para la pasión, cortinas terciopelo rojas para amar mejor. Entonces, casta y no casta, sin hijos propios, amada sin pureza, pero pura, de su espíritu balseado al son de un tango, ama, sonríe y desconfía de los cariños malos, penetra miradas como Lilibet, expulsada pero liberada, libre de yugos, arrojada y libertina. ¿Y qué? Si la vida es hembra, si las piernas, caderas, camas, bocas, manos, lunas, noches y estrellas son hembras, como hembra es esta Say Lilibet, arrojada a un bolero despechado por el grito de su rabia. Reivindico a las mujeres, ¿no es cierto?, libres, independientes, reivindico también a las que están presas, a las que están atadas y tienen ataduras por años, nuestras madres, muchas de ellas, nuestras abuelas, porque lo que sí, o sea, claramente lo que usted dijo, lo que hay que combatir es el patriarcado. Eso es lo que nos hace mal, y nos hace mal a todas, a todos y a todes. Quería, ¿no es cierto?, como última intervención, sé que hay personas que están esperando, quiero reivindicar a esta muchacha de 21 años, que fue una de las protagonistas de la región en el estallido social también, y que falleció a los 21 años hace pocos días atrás por culpa de un chofer imprudente. Ni impune ni silencio, de Anaís Lua. Ni impune ni silencio, nos están matando. Quieren parcharnos la boca, adormecer nuestros dolores, enmudecer nuestros gritos y las garras y los dientes. Ni impune ni silencio. 3 mujeres apuñaladas desde un corte fascista, misógino, xenófobo, homofóbico. Desde tus cuchillas nos saltan las garras para decir que no. Nos arden los colmillos para gritar más fuerte. Ni impune ni silencio, no nos van a amedrentar. Dime entonces, ¿cuánta conspiración más para volver de una calle un río de sangre, una ciudad de cadáveres y cortarnos las lenguas con las que gritamos libertad? Entre mujeres y para mujeres, la jornada ha sido empañada, 3 mujeres apuñaladas y nada, una derecha comiendo palomitas, nos saluda desde la prensa, nos escupe desde arriba, entre cimas fantasmas y homicidas encubiertos. Pintaron la Alameda con sangre y vísceras de animales, pintaron la Alameda con sangre y vísceras de animales, apuñalaron a 3 mujeres y a todas. Hoy nos apuñalaron a todas y no nos van a amedrentar. Poesía de Anaís, le prometí a personas, amigos, amigas, que iba a traer a Anaís, ¿no es cierto?, a este foro y la traje. Y quisiera también hacer un guiño, saludar a la lista del pueblo del Movimiento Territorial Constituyente de esta región. Quiero saludar a Consuelo Infante y también a Ivana Olivares del Choapa, ya que tenemos también nuestra candidata constituyente.
Saludo a Consuelo Infante y a Ivana Olivares. Mujeres defensoras de la raíz de los territorios, de la madre tierra. Por eso, ¿no es cierto?, las saludo. Eso. Gracias, Ana. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para terminar esta ronda de despedidas, le ofrezco la palabra a Camila. Tuyo la pantalla, Camila, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Tan poderoso, Ana. Quiero felicitarte, realmente poderoso tus palabras. Lo agradezco, estoy movida, me mueve. También quiero terminar con esta idea del lenguaje que tú has puesto, porque nosotros hablamos del estallido social, y realmente eso es una palabra que fue impuesta desde los medios de comunicación, y las cosas estallan, la gente se levanta. Entonces, para mí el concepto es el levantamiento popular. No es una rebelión porque no fue dirigida, pero sí hay un levantamiento que tiene una gente y tiene una dirección que es hacia el cambio social. De hecho, en el lenguaje en inglés es un uprising, nunca se habla de estallido, eso no existiría. Entonces tenemos académicos y gente que habla en español del estallido social y luego va a Estados Unidos y habla de rebelión o de levantamiento popular. Entonces creo que hay que retomar el lenguaje y realmente cuestionar el lenguaje que se nos viene desde arriba, ¿ya? Y con esto quiero también recordar que el feminismo material no solamente tiene que ver con los recursos materiales, sino también con la protección del Estado a todo nivel. Las tesis, y creo que ellas ya tienen algo preparado en el fondo para el lunes, que tiene que ver con la violencia al cuerpo de las mujeres. Hoy día en Chile es más barato violar a una mujer que robar con intimidación. La violación lleva entre 3 y 7 años de cárcel y el robo con intimidación entre 5 y 20. Entonces tenemos una sociedad que valora las cosas más que a las personas. Entonces tenemos que entender de que la mayoría de los abusos sexuales no son simplemente por sexo, es dominación que en el fondo se traduce en toda la dominación que tiene que ver con el sistema económico. Y, por último, de que el liberalismo feminista, en que solamente se llega a la paridad, simplemente es muy compatible con la explotación económica que se realiza dentro del sistema capitalista. O sea, no son incompatibles, sino que de hecho son muy compatibles. De tener personas de sexo femenino en la convención no va a cambiar en el fondo los resultados. Las mujeres de una ideología conservadora que va en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la igualdad entre mujeres y hombres, también van a estar en la convención. Entonces tenemos que recordar que no simplemente votar por mujeres, sino que votar por mujeres feministas, y que hago el llamado nuevamente, que los cabildos feministas tienen que controlar la narrativa, crear lenguaje, crear contenido desde abajo y no esperar que el marco venga desde arriba, desde la convención, desde los representantes. Aquí el movimiento feminista la lleva y hay que realmente liderar con un uso del lenguaje adecuado que sea construido desde las bases. Muchas gracias por la invitación. Agradezco compartir pantalla con dos mujeres tan aguerridas y profundas. Gracias. Gracias, Camila. Bueno, de esta manera estamos llegando a la parte final de este foro que transmitimos todos los sábados por el Facebook de MOV Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, Capacitación Ciudadana, y por Instagram, @MOV Asamblea Constituyente. Esta transmisión la hizo posible un grupo de trabajo entre los que está Tania, Isabel, Benjamín y Teiré, y en realidad nos sentimos muy plenos de haber logrado no solo escuchar, hemos tenido un impacto fuerte en nuestra conciencia, en nuestra racionalidad, pero también en nuestro corazón, ¿no? De manera que estamos con las baterías bien cargadas para ir a la calle el lunes a ayudar a todo lo que sea la protesta, porque eso va a ser en distintos lugares de Santiago, por lo menos en la tarde, en los 3 metros de los Héroes de Salvador y Plaza de la Dignidad, y por lo tanto espero que ahí nos encontremos
en otra fase de nuestra lucha, la fase teórica, política del debate, la fase intelectual y la fase práctica, organizativa, agitativa. Les recuerdo también que pueden escribirnos al correo electrónico movasambleaconstituyente@gmail.com. Y un saludo particular a nuestras compatriotas mujeres que están en el exterior escuchando esta transmisión, a las cuales les invitaremos en los próximos días a un ejercicio constituyente para que discutamos en igualdad de condiciones, los que viven fuera del país y quienes vivimos dentro del país, qué Chile queremos, cómo uniformamos, convergemos en nuestras demandas hacia un programa político que permita empoderar realmente a los trabajadores y a las trabajadoras, a los pueblos de Chile, en pos de un poder constituyente originario y de una verdadera, genuina asamblea constituyente. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo sus aportes, muy lindo, muy profundo, ¿eh? Muy al corazón, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Buena huelga el lunes. Sí, Sí. en el Choca también, ¿eh?